Pasemos ahora a la hipérbola. No vamos a ver tantos ejemplos porque el procedimiento es el mismo. Lo único que cambia es la ecuación. Entonces vamos a ver más bien la diferencia en las ecuaciones, pero los procesos son idénticos. ¿Okay? Entonces aquí nos piden determinar la orientación, es decir, cómo está ubicada en el plano cartesiano la hipérbola, y nos dan una ecuación, pero no es la ecuación ordinaria. Recuerden que nosotros trabajamos con la ecuación ordinaria y a partir de ella se nos hace más fácil encontrar los parámetros de las cónicas. Entonces lo que tenemos que hacer es nuevamente pasar esta ecuación a una ecuación ordinaria. Fíjense cómo solo tenemos el término cuadrado en x y el término cuadrado en y, no tenemos términos lineales. Entonces esto nos indica que esta hipérbola está centrada en el origen, y entonces va a ser mucho más sencilla su ecuación y mucho más sencillo encontrar sus parámetros. Ahora, la ecuación de la hipérbola se parece mucho a la de la elipse, lleva un signo menos, pero del lado derecho también lleva un 1, está igualado a 1. Entonces lo primero que tenemos que ver es que hay que quitar este numerito de aquí y lo vamos a hacer dividiendo toda la expresión entre 225. En este caso, nuevamente, podemos factorizar a 225 como 25 por 9. No siempre sucede eso. Estoy haciendo estos ejemplos aquí para que sea más fácil, pero hay casos en los que no pasa. Uno de esos lo vimos en la sesión en línea y me parece que también en los ejemplos aplicados he puesto varios casos en los que esto no necesariamente, el numerito que aparece aquí, es el producto de los dos que están acá. Entonces, para que lo revisen, y no aumenta la complicación, simplemente hay que escribir la fracción adecuada, ¿no? Entonces vamos a dividir entre 225 y reordenar la ecuación. Entonces, ya que lo escribí así, es muy fácil factorizar, simplificar. Este 9 se va con este 9, este 25 se va con este 25 y esto nos va a quedar un 1. Al reescribir la ecuación llegamos a esto y entonces podemos ver claramente quién es A, quién es B y cómo está orientada nuestra hipérbola. Entonces el término que es positivo es el término de x. Entonces esta es una hipérbola que tiene su eje focal horizontal. A cuadrada es igual a 25, B cuadrada es igual a 9, entonces A es 5 y B es 9. Está centrada en el origen porque aquí no incluye la resta, no es la de la forma x menos h y aquí no es de la forma y menos k. Aquí he puesto esa información, está centrada en el origen. Como este tiene un signo positivo, o más bien este es el que lleva el signo positivo y es x, entonces su eje focal es horizontal. De aquí leemos a cuadrada y de aquí leemos b cuadrada. Entonces solo nos piden la orientación, ya sabemos cómo es, pero incluso podríamos obtener más datos. Por ejemplo, podríamos obtener la localización de los focos. Para localizar los focos necesitamos el parámetro C. Y el parámetro C se relaciona con estos dos de la siguiente. Nuevamente les repito que es importante que vean la diferencia. En la elipse, esta resta es al revés. Primero va cuadrada y luego C cuadrada. Entonces es bien importante que sepan que para la hipérbola B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Entonces cuando queramos calcular C, para encontrar la ubicación de los focos, lo que tenemos que hacer es despejarla y entonces la expresión que vamos a tener es la siguiente. Entonces noten que aquí ya tenemos una suma y entonces lo que tenemos que hacer es sumar este con este para encontrar el valor cuadrado de C y al sacar la raíz encontramos la distancia que existe entre el centro y los focos de esta hipérbola. Entonces C es igual a la raíz de 34 y los focos raíz de 34,0 y menos raíz de 34,0. Esto es porque la hipérbola está centrada en el origen. Entonces fíjense cómo a partir de la ecuación podemos encontrar sus elementos. Podríamos encontrar, por ejemplo, los vértices también utilizando el valor de A, no A cuadrada, sino A.
Y en este caso, que el centro está en el origen, pues no tenemos complicación aquí. Pero si no fuera el caso, podríamos leerlo directamente de la ecuación y para encontrar los focos y los vértices habría que sumar a las coordenadas la cantidad A o la cantidad B, como hicimos con la elipse en el ejemplo anterior. Vamos a terminar esta serie de ejercicios con este último ejemplo en el que voy a repetir nuevamente el proceso de completar el trinomio. Es importante porque es el proceso más complicado, todos los demás son muy sencillos, simplemente hay que leer la ecuación, hay que dividir y directamente de la ecuación podemos encontrar los parámetros. Pero cuando tenemos una ecuación escrita en la forma general suele ser complicado. Entonces, para que vean que el proceso es exactamente el mismo, sea una parábola, sea una elipse o sea una hipérbola. Entonces, lo que vamos a hacer es el mismo método de escribir primero la ecuación ordinaria para esta hipérbola y de ahí poder encontrar el centro y los focos. Pero para eso vamos a tener que completar el trinomio. ¿Por qué vamos a completar? A diferencia del ejercicio pasado, aquí sí tenemos los términos lineales en X y en Y. Esto nos indica que la hipérbola está fuera o está centrada fuera del origen. Entonces vamos a realizar el proceso, lo voy a hacer mucho más rápido. Mi intención es que ustedes lo vean, que sepan el resultado y que lo puedan repetir para saber que les quede claro o si tienen dudas, entonces me puedan comentar y veamos en qué parte estamos confundidos. Aquí ya he escrito la ecuación como la quiero tener. Entonces factoricé el 4 porque los dos términos en X tienen este factor, entonces 4 por X cuadrada menos 2X más el término que voy a incluir para completar el trinomio. Luego el término en Y saqué el menos y dejé a Y positiva, entonces sería Y cuadrada. Este es un menos 4Y, pero como estoy sacando el signo, aquí se convierte en 4Y. Y el término que tengo que sumar para completar el trinomio. Ahora, aquí ya estoy restando. En este caso sí le pongo el 4 de una vez para que se vea que el valor que obtenga de b cuadrada, aquí se lo voy a sumar, pero cuando yo lo reste tengo que considerar este factor de 4 que está multiplicando. Entonces se lo resto, le resto b', que esta sí solamente es b' al cuadrado, y el término independiente, que es este de aquí. En este caso no voy a realizar el proceso porque quiero que ustedes lo intenten. Ya vieron 2 veces cómo se hace, tienen en las notas también el ejemplo, y entonces mi idea es que ustedes puedan reproducirlo para que sean capaces de hacerlo las veces que sea necesario. Entonces cuando completo el trinomio encuentro que b tiene que ser menos 1, entonces b cuadrada va a ser 1, b' va a ser igual a 2 y entonces b' al cuadrado va a ser igual a 4. Entonces voy a sustituir este valor aquí, sus correspondientes y voy a simplificar estos términos. Cuando factorice, lo que voy a utilizar ya no es b cuadrada, sino b. Y aquí ya no voy a utilizar b' al cuadrado, sino b'. Algo importante es también, aparte de verificar que estamos aquí multiplicando, por ejemplo, y que al restar tengo que considerar esa multiplicación, es también considerar los signos. Fíjense cómo yo aquí factoricé el signo negativo de este y de este, entonces estos se volvieron positivos. Cuando obtuve mi valor de b' para completar el trinomio, lo que obtengo también son valores positivos. Entonces cuando lo pongo aquí, en realidad lo que yo estoy sumando a todo el término que tenía originalmente es un menos 4 por este signo de acá, menos 4. Entonces, cuando yo lo quito, porque todo lo que sume lo tengo que restar, y al revés, todo lo que reste lo tengo que sumar. Entonces, para eliminar este término que estoy poniendo extra y no modificar a la ecuación original, lo que tengo que hacer es sumar y no restar. Entonces, fíjense, este menos 4 viene de este de aquí, 4 por 1, 4, entonces se lo resto. Pero aquí yo en realidad lo que tengo es un menos 4 por este signo que está afectando a todo el paréntesis. Entonces se lo sumo y después este menos 4 de acá es el que tenía la ecuación original. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los signos y con este tipo de cosas a la hora de completar un trinomio. Al simplificar lo que obtengo es esto,
este ya lo factoricé como un trinomio cuadrado perfecto. Este también ya lo factoricé. Fíjense, aquí estoy poniendo el valor de b y aquí estoy poniendo el valor de b' con sus respectivos signos. Ahora, estos se me cancelan, un par de ellos, porque uno es positivo, otro es negativo, y me queda simplemente un menos 4 que estoy pasando del lado derecho como positivo. Ahora, nuestra ecuación ya se parece mucho a la que queremos encontrar y lo que nos queda simplemente es dividirla toda entre 4, porque de este lado tenemos que llegar a que esté solamente un valor 1. Entonces divido todo entre 4 y la ecuación que vamos a obtener es esta de aquí. Entonces, fíjense que aquí dividí entre 4, 4 entre 4 nos da 1. Aquí 1 entre 4, pues nos queda el 4 en el denominador y de este lado ya me quedó el 1. Entonces tengo esta ecuación para la hipérbola. Ahora hay que determinar si está o no centrada en el origen y si tiene el eje focal con orientación horizontal o vertical. Lo primero que vemos es que al tener estos términos sumando y restando aquí en x y en y, pues nos implica que la hipérbola no tiene el centro en el origen de coordenadas. Su centro va a estar en h y k, que son estos dos numeritos. Entonces no es una parábola centrada en el origen y el centro tendrá las siguientes coordenadas. Recuerden que en la ecuación ordinaria los dos términos, bueno, h y k, deben ser negativos, ¿no? Entonces en este caso la nomenclatura es correcta, entonces h va a ser el valor que está aquí, positivo, pero en este caso tenemos un signo cambiado, entonces k va a ser el inverso de aditivo de este signo, que es menos 2. Entonces su centro va a ser 1, menos 2. ¿Cómo determinamos la orientación de esta hipérbola? Entonces recuerden que siempre dijimos que en la hipérbola la orientación tiene que ver con el término que sea positivo. En este caso el que es positivo es x. Y entonces, como este es el término positivo, la hipérbola va a tener un eje focal horizontal. Entonces siempre vamos a ubicarnos con el término que sea positivo. Aquí ya he puesto esa condición y recuerden que siempre el parámetro a va asociado al término positivo y el parámetro b va asociado al término negativo. Entonces en este caso a es igual a 1 y b es igual a 2, ya saqué las raíces, b cuadrada sería 4 y a cuadrada sería 1. Y entonces con eso podemos encontrar las coordenadas de los focos. Si ya sabemos cómo es su centro y sabemos que su eje focal es horizontal, entonces lo que tenemos que hacer para encontrar los focos es sumar la cantidad c aquí en la coordenada x. Ahora no tenemos a c, entonces utilizamos la relación que conocemos para encontrar. Entonces al utilizar la relación entre a, b y c para una parábola, que ya lo vimos en el ejemplo anterior, obtenemos esto. Entonces c cuadrada es 5 al sustituir este, y entonces c, la magnitud de c va a ser la raíz de 5. Por lo tanto, los focos van a estar en los siguientes puntos. Entonces simplemente he sumado esta cantidad a la coordenada x del centro, porque la hipérbola tiene eje focal horizontal, y entonces uno de los focos va a ser 1 más raíz de 5, menos 2, y el otro va a ser 1 menos raíz de 5, menos 2. Entonces, les repito, el proceso es similar para todas las cónicas, se resuelven igual. El de más complejidad es este, en el que se tienen que completar los trinomios, pero tampoco es tan difícil, ¿no? Entonces les pido que lo intenten, que traten de replicar estos resultados que tengo aquí, y si tienen alguna duda, pues me lo comentan. Entonces espero que les sirvan estos ejercicios. Si tienen alguna duda sobre alguno en especial, alguno que hayan revisado, que hayan visto en internet o que no comprendan del todo, me escriben y podemos hacer el video de ese ejemplo con el que están quizá trabados, ¿no? Entonces esto sería todo de cónicas. Por favor revísenlos y espero sus comentarios.